El vídeo de hoy nace de algo que probablemente te está frenando mucho más de lo que imaginas, aunque quizás ni siquiera te hayas dado cuenta todavía. Y es que muchas veces no tomamos decisiones desde lo que queremos, la tomamos desde el miedo. El miedo mueve más, pero muchísimo más, y tiene muchas más implicaciones en la toma de decisiones que el deseo. Miedo a fallar, miedo a hacer el ridículo, miedo a no encajar, a exponernos, miedo a descubrir que quizás no somos tan buenos como creíamos. Y ojo, porque el problema del miedo no es solo que te haga sufrir, el verdadero problema es que te mantiene exactamente en el mismo sitio. Pero antes de seguir, déjame darte la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Soy Mariano Clasán y si te interesa todo esto relacionado con el desarrollo personal bien entendido, el que se aplica de verdad y no se queda en frases bonitas, te puedes suscribir a mi newsletter gratuita en www.marianoclasan.es, donde envío 2 correos semanales con ideas, herramientas y reflexiones prácticas para ayudarte a mejorar poco a poco. Y tranquilo, quedarse de baja también es totalmente gratuito, así que no tienes nada, pero que nada que perder. Y ahora sí, al lío. Quiero que pienses un momento en cuántas cosas has dejado de hacer simplemente por querer. Y no hablo solo de grandes decisiones, ¿eh? Ojo, hablo de pequeñas cosas del día a día. No grabar un vídeo porque te da vergüenza ponerte. No ir al gimnasio porque sientes que todo el mundo te mira. O no empezar un proyecto porque piensas que quizás no salga bien. No decir lo que piensas para evitar conflictos. No cambiar hábitos porque temes salir de tu zona cómoda. Lo sé, desde fuera muchas veces parece que no pasa nada. Pero sí que pasa, claro que pasa, porque cada vez que actúas desde el miedo te estás alejando de la persona en la que te quieres convertir. Y aquí viene algo muy importante que creo que mucha gente no termina de entender. El miedo casi nunca aparece diciendo: ¡Hola, soy miedo! ¿Qué pasa? El miedo es muchísimo más listo que eso. El miedo se disfraza y normalmente se disfraza de lógica, prudencia o de perfeccionismo. No es el momento adecuado. Ahora mismo tengo otras prioridades. Ya empezaré cuando esté preparado. Uf, esa es buena, ¿eh? ¿Quién no la ha utilizado? Además es que parece razonable, ¿verdad? Parece incluso una decisión madura. Pero muchas veces cuando rascas un poquito lo que hay debajo es puro miedo. Miedo a fallar, a quedar mal, a exponerte. Miedo a descubrir que no eres tan bueno como imaginaba. Y esto lo he vivido muchísimo creando contenido. Pero vamos, es que lo tengo claro, clarinete. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que quieres empezar en redes sociales, subir vídeos, compartir ideas, lo que sea. Y piensa: no, es que todavía no estoy preparado. Mejor voy a esperar un poquito más. O voy a aprender algo más cuando tenga una mejor cámara, cuando tenga más tiempo. ¿Pero de verdad crees que el problema es la cámara? ¿De verdad? En serio, ten el valor de decirte a ti mismo que el problema para no crear contenido, en este ejemplo, es la cámara o el micrófono. Por favor, tu problema es que tienes miedo a exponerte, porque en el momento en el que subes algo ya no controlas lo que otros piensan de ti y eso puede incomodar muchísimo. Normal que incomode. Por eso muchas personas prefieren quedarse eternamente preparándose. Me preparo antes que actuar, porque mientras te preparas todavía puedes mantener intacta la fantasía de lo que podría llegar a ser, pero cuando actúas ya te expones a la realidad. Y ahí, en ese momento es cuando aparece el miedo de verdad. No es lo mismo jugar a la guerra que ir a la guerra de verdad. No es lo mismo hablar de pelearse que subirse a un tatami con un tipo que te quiere arrancar un brazo. La persona que quiere ponerse en forma pero le da vergüenza ir al gimnasio. Claro, se convence a sí misma de que ya entrenará en casa, de que ya empezará más adelante o de que ahora mismo no tiene tiempo, claro. Como el día del resto son de 26 horas, pues ya no tiene tiempo. Realmente, muchas veces no es falta de tiempo, es miedo a sentirse torpe, miedo a compararse, miedo a no encajar. Y aquí, otra cosa importante que te voy a decir: tener miedo es normal, completamente normal. Yo no creo que la gente no tenga miedo. Sí que habrá cosas que a mí me den miedo y a ti no. Pero miedo tenemos todos. De hecho, cuanto más importante sea algo para ti, más miedo probablemente sentirás. Porque el miedo suele aparecer justo donde hay sentimientos, donde hay importancia, donde hay crecimiento. Si el problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo decida por ti. No le dejes entrar, porque entonces tu vida empieza a reducirse poco a poco. Cada vez haces menos cosas nuevas, haces menos cosas incómodas, menos cosas que te reten y acabas construyendo una vida aparentemente segura, pero tremendamente pequeña, mediocre. Y esto además tiene otra consecuencia bastante
bastante peligrosa. Cuando actúas constantemente desde el miedo, terminas reforzando una identidad concreta. La identidad de alguien que evita, la identidad de alguien que duda, que se frena, que necesita garantía y sentirse seguro antes de actuar. Y claro, cuanto más tiempo pasa funcionando así, más normal te parece, más mediocre. Por eso creo que muchas veces el verdadero cambio no empieza en la acción. La acción es necesaria, pero el cambio empieza antes, empieza en la identidad. Y la identidad se determina preguntándote qué tipo de persona quiero ser. Porque no actúa igual a alguien que se percibe como una persona segura, disciplinada, valiente, que alguien que se sigue viendo a sí mismo como alguien pequeñito, inseguro o incapaz. Y aquí hay una idea que a mí personalmente me ayuda muchísimo. A mí, ¿eh? Si quieres la prueba y si no, pues no pasa nada. Cuando tengo miedo ante algo, intento hacerme esta pregunta. ¿Qué haría la persona en la que quiero convertirme? ¿Qué haría mi yo ideal? No la persona que soy hoy, no. Ahora no. La persona que quiero llegar a ser. Porque claro, si quieres convertirte en alguien fuerte físicamente, esa persona irá al gimnasio aunque al principio le dé vergüenza. Si quieres convertirte en alguien que crea contenido, esa persona grabará aunque tenga miedo a ponerse. Si quieres convertirte en alguien con más carácter, esa persona tendrá conversaciones incómodas, aunque le tiemble la voz. Y esto cambia muchísimo las cosas, porque dejas de actuar según cómo te sientes hoy y empiezas a actuar según la identidad que quieres construir. Y ojo, porque esto no elimina automáticamente el miedo. El miedo sigue ahí, claro que sí, que a mí también me pasa. Cuando compito en Jiu-Jitsu, que por cierto, creo que en breve me voy a animar y no porque sienta que esté preparado, sino porque siento que tengo que hacerlo. Bueno, a ver, que me desvío. Decía que cuando voy a pelear y estoy esperando antes de salir al tatami, claro que tengo miedo. Claro que estoy nervioso, claro que pasan cosas por mi cabeza, que si haré el ridículo, que si me voy a lesionar, que si está mi hija y pierdo, ella podrá no sentirse orgullosa de su papi. Pero llega un momento donde entiendes algo fundamental. La única forma de vencer ciertos miedos es atravesarlo. Es que no hay otra. Que no desaparecen pensando así sin más, ni preparándote eternamente, ni esperando sentirte listo. Desaparece actuando. Y aquí creo que esta es una de las mayores diferencias entre las personas que avanzan y las que se quedan bloqueadas. Las primeras sienten miedo, pero actúan igualmente, lo dominan. Las segundas esperan a dejar de sentir miedo para actuar. Y ese momento de verdad que no va a llegar, porque el miedo no se vence evitando, se vence enfrentando. Poco a poco, con acción, con repetición, con exposición. Y como dije antes, creando primero una identidad adecuada. Por eso quiero que entiendas algo importante. Cada vez que haces algo que te da miedo y sobrevives, tu mente empieza a reinterpretar esa situación, empieza a verla menos peligrosa y poco a poco crece. Ganas seguridad, ganas confianza, ganas identidad. Así que quiero dejarte con esta reflexión, que me está gustando esto de dejarte reflexiones al terminar el vídeo. Mira, piensa qué cosas estás dejando de hacer por miedo. Piensa cuánto tiempo llevas justificando. Piensa qué oportunidades estás perdiendo. Luego, pregúntate algo mucho más importante. ¿Qué pasaría? ¿Qué carajo pasaría si empezaras a actuar como la persona en la que realmente quieres convertirte? Piénsalo bien. Y empieza ahí, justo ahí. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.